Impacto en el Rostro Podcast es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro. Creo que los títeres no solamente tienen un elemento generacional nostálgico, para mi generación en particular, sino además creo que ha sido una teleserie que con el tiempo ha revelado las virtudes que tenía, dramatúrgicamente hablando, como la representación de lo que era el Chile de esa época, los símbolos que tiene dentro de la narración. No sé, hay una serie como de pequeños artefactos dentro de los títeres que yo creo que la convierten en la única obra maestra dramatúrgica televisiva que podemos contar en nuestra historia. Desde mi punto de vista, creo que es la más sólida en términos dramatúrgicos. Por supuesto que hay otros que se acercan, según yo, pero en ese caso Bodanovich yo creo que fue el gran patrón de lo que era la dramaturgia televisiva importante, trascendente y profunda que pretendía en esos años. Hoy nos acompaña el guionista Pablo Illanes Tapia. El también periodista es conocido por sus éxitos en televisión como Machos, Perdona nuestros pecados y ¿Dónde está Elisa?, teleserie que será retransmitida por TVN. Pero antes de hablar de su carrera en televisión, partamos con la inspiración que le llevó a dedicarse a los guiones. El año 84 yo tenía 10 años, que fue el año de los títeres. Y esa vez me acuerdo que vi la teleserie completa, me marcó radicalmente, era como ver una película de terror en realidad, era como ese el impacto que producía. Yo lo comparo solamente como a Game of Thrones o algo así, porque realmente, o sea, por ejemplo, en un curso de colegio, al día siguiente de un capítulo de los títeres, no se hablaba de otra cosa en todo el día. Los que veían teleseries, los que no veían las teleseries, los que, no sé, pues, los que eran buenos para las matemáticas, los que eran buenos para el fútbol, todo el mundo hablaba de la teleserie. Y eso yo creo que yo no lo volví a experimentar hasta mucho tiempo después. Pablo, como tú lo mencionaste, Sergio Bodanovich era el escritor de esta teleserie, quien falleció el año 2001. ¿Tú alcanzaste a conocerlo? No, nunca lo alcancé a conocer. En ese tiempo yo era súper chico, entonces no tuve la oportunidad de conocerlo. Y cuando empecé a trabajar en teleseries, él ya estaba como al final de su carrera y ya, yo creo que se había peleado con los canales, me da la impresión. Porque creo que Óscar Rodríguez le cambió el final de los títeres. Y ahí parece que hubo un conflicto importante y él no volvió a tener la misma confianza en la industria televisiva hasta creo que después hizo otras teleseries más, pero nunca llegaron al nivel como de calar tan hondo como los personajes de los títeres. Los mismos actores lo comentan, incluso los actores que en ese tiempo eran como más contraculturales o estaban en contra de la televisión, particularmente la televisión que hacía Canal 13, incluso ellos reconocen el mérito de los libretos o de los guiones en ese momento. O la verdad es que todo lo que he hecho en la vida ha sido como en términos de trabajo, ha sido una forma de acercarme a los títeres. Desde que empecé, por ejemplo, conocí a la Pali García, me acuerdo, hicimos una teleserie para internet, donde ella hacía la mamá de la Carola Barleta, y yo la escribí, la dirigí, y una amiga mía la produciera para un sitio web. Y ahí conocí a la Pali, y claro, la atoré con preguntas, y como yo no había trabajado en ese momento con la Gloria Muchmeyer todavía, pero a la Gloria también le había preguntado muchas cosas al respecto. Después cuando conocí a la Claudia también, la Claudia Girolamo, en el fondo hay todo el momento histórico en el que se emiten los títeres va de la mano, yo creo, con el poder que tiene en términos como de relato o de narración. Hay una dramaturgia del terror, del oscurantismo, que tiene mucho que ver con la dictadura, con el aparentar, con las clases. Si tú te fijas, si tú empiezas a hacer un análisis de los personajes de los títeres, en determinado momento siempre Bodanovich se encarga de que compitan por piscinas. ¿Por quién tiene la piscina? El personaje de Elías, que es el de Aníbal Reina, por ejemplo, siempre estaba tratando de aparentar el dinero que supuestamente tiene, y la forma de representar ese dinero es a través de las piscinas, que es una forma, un símbolo muy,
muy de la época también, muy ochentero. Bueno, y de ahí en adelante hay una serie de factores que han sido profusamente copiados por todos los guionistas que hemos seguido haciendo teleseries. O sea, la escena de Artemisa cambiándose de ropa y el truco fotográfico, todos los guionistas la hemos copiado, claro, en video, con la High 8, con un VHS, como sea, pero ha sido una y otra vez imitado, jamás igualado, creo yo. Tuve la oportunidad de comunicarme, no personalmente, pero a través de una persona, de un intermediario, con la viuda de Sergio Bodanovich, porque una vez me llamaron para hacer un remake de Los Títeres, hace como, yo diría unos 10 años atrás, 8 años atrás, de Sony. Y bueno, trabajé el proyecto y todo eso, y compraron los derechos y desarrollé la historia, pero bueno, cambiaron los jefes y no se hizo nunca. Y en ese momento logré como transmitirle a la viuda de Sergio Bodanovich mi admiración profunda y lo que me había también marcado en términos emocionales, en términos de madurez, pero sobre todo en términos profesionales. Yo creo que el llamado fue a partir de esa teleserie que yo tuve como para poder escribir ficción para la televisión. Y creo que muchos compañeros míos de generación sintieron lo mismo. A lo mejor fue el primer llamado, después vinieron otros, no sé, o tal vez fue antes con La Madrastra, no sé, porque yo creo que el antes y el después fue con La Madrastra, para nuestra generación. La Madrastra marca como el inicio de la telenovela contemporánea, de la nueva telenovela contemporánea en pleno momento de la dictadura. Y ahí empezaron todas las áreas dramáticas un poco a funcionar como tales. Empezó a funcionar esta suerte de Star System, donde cada canal tenía su propia figura. Y claro, también la guerra de las teleseries y todo lo que vino después en términos como de marketing mediático, pero que también es parte importantísima de nuestra historia de la televisión. Adrenalina, teleserie del 96, fue su primera historia original. Pablo presentó el proyecto a Canal 13 con el nombre Las Reinas de la Noche, cuando apenas tenía 23 años. Fue víctima de la censura. Tú tenías alrededor de 22, 23 años. ¿Cómo te enfrentas a la censura con esta edad? Fue que yo creo que una de las situaciones más desagradables que me tocó, pero también mirándola como con la distancia, por suerte, porque en ese momento no me percaté lo que estaba ocurriendo y el alcance que iba a tener a largo plazo y las cabezas que iban a correr después de lo que había sucedido. Ni siquiera tenía conciencia de estar escribiendo una teleserie en ese momento. Era como todo muy intuitivo. Yo no había tomado ningún curso de guión, entonces también tenía como esta inseguridad sobre si iba a poder terminar la teleserie. Yo no tenía la certeza. Entonces era todo ensayo y error todo el tiempo. ¿Te gustaría ganar un gran libro para leerlo en tiempos de pandemia? Con Impacto en el Rostro y Alquimia Ediciones lo puedes lograr. Solo debes seguir ambas cuentas en Instagram y ya estarás participando. Y de pronto también se empezó a complejizar el trabajo de escritura porque todo era prohibido, todo era, había como una especie de muralla frente a lo que yo escribía. No solamente a lo sexual, que era lo más lógico, que todo el mundo sabía que era una teleserie de las 8, hoy día también existirían los mismos problemas, sino a algo que era inevitable y que era parte de la teleserie, que era la relación entre padres e hijos. Particularmente la insolencia, entre comillas, que tenían algunos personajes jóvenes con sus padres. Ese fue como el germen. Y de a poco ese germen se empezó a contaminar toda la teleserie. Al final todos los momentos de la teleserie eran o violentos, o agresivos, o daban cuenta de una juventud que no queríamos ver. Esto estaba ocurriendo muy cerca de un concepto muy asqueroso de esa época, que era la crisis moral, que fue que a un cura se le ocurrió decir que la juventud vivía una crisis moral. Esto pasó un tiempo, como yo creo, unos 3 años después, o algo así. Entonces, estaban los resabios todavía de este concepto, que también como que se empezó a criticar. Existían todavía los legionarios de Cristo, que eran los principales protagonistas de las protestas contra la teleserie.
fue muy desagradable. Era tan, cuando yo iba a almorzar a un restaurante con gente del equipo y de repente una madre me empezaba a agarrar a chuchás porque su hija le había respondido el día anterior con una insolencia o algo así. Era ese tipo de malos ratos. Y particularmente también tenía que ver con una crítica generalizada de cómo el Canal 13 puede poner en pantalla una teleserie con este nivel de... Ni siquiera era de sexo, era una actitud más que nada. Era una atmósfera como de desparpajo, de desfachatez, que tiene mucho que ver con lo que la teleserie que yo quería hacer en ese minuto, que era una teleserie de esas características, inspirada en el cine de John Waters, como desfachatada, colorida, y en ese sentido Ricardo Vicuña también agarró eso y lo extrapoló. Entonces la teleserie quedó muy, muy al chancho, para bien, creo yo, no para mal. Y claro, bueno, pasó lo que pasó y como lo enfrenté yo creo que de la peor manera posible. No fue una forma muy, muy correcta de hacerlo, porque en el fondo en un momento me pillaron volando bajo unos periodistas y yo salí pelando al Canal 13 así directamente. Creo que, visto con el tiempo, podía haber hecho lo mismo de una manera un poco más respetuosa, porque lo que estaba pasando era súper serio. La forma de enfrentarlo que tuve yo no fue la más seria que encontré. Pero claro, tenía 20 años, o sea, y literalmente me pilló un periodista volando bajo, se me hizo el amigo, la amiga, porque era una niña, y me empezó como a, oye, ¿cómo estás? Y tú y todo. Y más yo era periodista, conocía a harta gente como de espectáculo, entonces, bueno, fue eso. Pero en general fue una instancia muy desagradable, muy desagradable. ¿Y qué te dijeron del 13 cuando salieron estas declaraciones? ¿Te tiraron las orejas? O sea, la secretaria de la dirección ejecutiva, ni siquiera la directora ejecutiva, la secretaria me retó. Me dijo, el único que queda mal con esto eres tú, bla, 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 y eso. Y yo me sentí pésimo, pedí disculpas, pero nunca más volví a hablar del tema y, no sé, fue muy desagradable, pero en realidad después de un tiempo me sentí mejor porque pensé que ya con lo que pasa es que también todo detonó por una escena, yo he hablado mucho de esto, que era una escena que a mí me interesaba porque era una pelea entre las dos clanes rivales de Adrenalina, que eran uno el de Pili y el otro el de Fabián, se enfrentaban en un mirador en la pirámide. Y una escena inspirada en Rebelde sin Causa, tenía toda una paja detrás, como un contexto, y eso fue lo que cortaron, pero cortaron 5 minutos y no se entendía nada de lo que pasaba, y eso fue lo que me gustó. O sea, ahí fue cuando me pidió la periodista volando bajo y lo que pasó después. Pero en general fue asqueroso, o sea, fue una censura y un corte y una ordinariedad lo que se hizo, nadie se responsabilizaba también, o sea, aquí no había nadie que se atreviera como nadie del canal me refiero, como de planta, que se atreviera como a decir, no, esto no puede ser, o contemos por último, yo en algún momento pensaba, por último, podíamos haber contado la historia de otra manera para evitar estas cosas, pero ni siquiera ellos mismos sabían a lo que le tenían miedo. Ya, eso fue lo amargo de Adrenalina, pero lo dulce fue que, bueno, ustedes lideraron la sintonía, le ganaron a Locapiel. Como por 1 punto o 2 puntos solamente. Fue muy peleado. Muy leve la diferencia, sí. La verdad es que siendo bien honesto, no me gusta mucho mirar demasiado tiempo hacia atrás. No me gusta dedicarle mucho tiempo a la nostalgia. Creo que la nostalgia por la nostalgia es un poco inútil. No me convence mucho. Cuando cumplió 20 años la teleserie, hicimos una obra de teatro, Las Reinas de la Noche, con las 4 protagonistas, y en algún momento tuvo la posibilidad de hacer un remake, pero no el ego, la verdad es que el ego uno trata de aprender a controlarlo en la medida de lo posible, tratando como sobre todo de sostenerse con gente que te quiere y que te puede aterrizar, y que te puede decir, oye, bájale un poco, porque de repente, claro, sobre todo cuando estoy trabajando con ficción todo el tiempo, de repente se te arranca un poco la moto. A mí sobre todo se me arranca de vez en cuando, pero por suerte tengo familia y amigos se encargan un poco de aterrizarme. Pero no, yo creo que la Adrenalina igual ha envejecido, porque ha envejecido bien por lo que te decía antes. Es una teleserie extrema para su época, que no se parecía a otras en ese momento, y que a la larga se construía sobre su propio molde. Yo creo que esas son las teleseries también que trascienden, que yo he escrito algunas de esas, pero también he escrito de las otras, de las que no trascienden, y creo que las que trascienden justamente son porque construyen un lenguaje, construyen un universo. Playa Salvaje es la segunda teleserie escrita por Pablo. Con sus 32 puntos promedio, se convirtió en la teleserie más vista de la década de los 90.
donde pudiste trabajar con Óscar Rodríguez, el mismo director de Los Títeres. ¿Recuerdas cómo fue ese momento cuando te comunicaron que ibas a trabajar con él? Sí, me acuerdo perfectamente. En ese tiempo se trabajaba mucho en el canal, entonces yo supuestamente estábamos terminando Adrenalina. Yo había terminado de escribir recién, estaban terminando de grabar, estuve en eso, y ahí me avisaron que iba directamente a trabajar, en el fondo que no me tocaba con Ricardo Vicuña, sino que me tocaba con Óscar Rodríguez, que tenía que ir directo a trabajar con él. Yo pensaba que me iban a echar después de todo este hociconeo que me mandé con los periodistas, pero me llamaron y me dijeron, no, queremos que escribas la que viene inmediatamente ahora, que le toca a Óscar. Yo dije que me encantaría trabajar con él, porque la verdad es que ya lo conocía porque iba harto al canal y alguna vez nos habíamos saludado, pero claro, trabajar con él era algo totalmente distinto a saludarlo en el pasillo. Y fue una muy bonita aventura hacer 2 teleseries con Óscar. ¿Se acuerdan de La Diente de Oro y Sarita Mellafe? Son de Fuera de Control, la teleserie escrita por Pablo el año 99. Si bien no tuvo grandes resultados en audiencia, fue aplaudida por la crítica y se convirtió en una telenovela de culto, siendo reexhibida en 2 ocasiones. La verdad es que yo soy fanático de las películas de culto, pero las teleseries de culto yo creo que es un concepto un poco, no sé si errado es la palabra, pero me parece que a diferencia de las películas y de los libros, y posiblemente también de los discos, las teleseries sí ocupan un momento histórico. Lamentablemente, aunque no lo queramos, las teleseries son un producto, se comercia con ellos, a diferencia de lo que debería ser una película, un libro o un disco. Que se comercie con ellos es algo anexo, pero bueno, originalmente debería ser así. Yasai Vegan Sushi es un negocio familiar que se dedica a la alimentación 100% vegana. Ubicados en La Reina, funciona como delivery en las comunas de Vitacura, Providencia, La Florida, Las Condes, La Reina, Peñalolén y Santiago Centro. Los puedes encontrar en yasai.cl y en el Instagram @yasaivegansushi. Si tienes dudas o deseas hacer algún pedido, lo puedes hacer al WhatsApp +569 4139 1563. En el caso de las teleseries, cuando no funcionan en el momento, tienen una vida útil que puede ser, no sé, 5 años más, hasta que se emiten por segunda vez, y en ese caso se puede lograr un segundo aire como para ese relato. El problema es, claro, en el caso de Fuera de Control en particular, la primera vez, la primera emisión, le ganó La Fiera, que yo creo que era una justa competencia, porque las 2 teleseries son, no sé, cuentan historias bastante originales y novedosas para la época. Y la segunda vez, cuando se emitió, no me acuerdo exactamente qué año fue, pero debe haber sido 4 o 5 años después, fue muy exitosa. Yo creo que en ese momento mucha gente la vio, o sea, la vio como un segundo aire, y ahí se convirtió en una teleserie de culto, principalmente por la gente que tenía 12 años cuando la vio esa segunda vez, o 13 años cuando la vio esa segunda vez, que miraban un poco este mundo colegial, adolescente, como un paso superior a que ellos estaban viviendo en ese momento. En el fondo, esto nos va a tocar más adelante. Y claro, la teleserie también se alimentaba mucho de películas que probablemente esa generación también había visto, como sé lo que hicieron el verano pasado, Scream, y todas esas teleseries, bueno, con las que esa generación particularmente creció. Pero la teleserie de culto yo creo que es una que tiene este segundo aire, que es posible disfrutarla en una segunda oportunidad, o aquella que también ofrece una segunda lectura sobre algo que permanecía oculto. Por ejemplo, La Dama del Balcón, que es una teleserie de los años 80, que en su momento, yo no sé, yo no la vi en su primera emisión. Dicen que es la teleserie más compleja de la historia de la televisión chilena porque tiene como 3 tiempos narrativos. Yo he visto unos capítulos nomás, pero también fue censurada por los militares, entonces
tiene este estatus de culto porque fue como reivindicada en una segunda lectura después de la dictadura, cuando ya vino la democracia, la emitieron de nuevo y se empezó como a hablar de ella. Pero yo creo que esas son las teleseries de culto, las que no gozan de éxito la primera vez y tienen esta segunda oportunidad. Pablo, otra teleserie de culto es considerada Tic Tac. Yo escribo teleseries, pero también soy espectador de teleseries. Veo los primeros capítulos de todas las teleseries chilenas que se hacen. Creo que no me he perdido ningún capítulo, ningún primer capítulo de las últimas por lo menos. Por ahí algunos me he saltado porque no he podido, no sé, pero me preocupo de por lo menos estar al tanto de lo que se está haciendo o de lo que se está contando. Pero Tic Tac es una teleserie extraordinaria, o sea, creo que es una teleserie muy extraña para la época, muy, muy rara, yo creo que Tic Tac también demuestra mucho la personalidad de la Kena Rencoret, que es el riesgo, la audacia, atreverse y no contar la misma historia 200 veces, porque la Kena se aburre mucho. En eso no, tenemos algo común, que es muy fácil aburrirse haciendo lo mismo y cayendo en como lo más formulaico, ¿no? Y yo creo que es lo más fácil también, la salida más fácil, y Tic Tac demuestra eso, demuestra todo lo contrario, demuestra que se puede lograr como un resultado muy cercano a la teleserie, interviniéndola desde otros lados. No sé, mucha gente lo ha hecho también. Después, cuando vino el thriller y se empezó a trabajar el género del thriller, también se alimentó el género del melodrama con estos otros elementos que son propios del cine, qué sé yo. Piel Canela es una teleserie que retrata el mundo de la televisión y la vida en un cité. Esta teleserie es ampliamente superada por Amores de Mercado. A esta baja de sintonía se suma la muerte de Lucy Salgado, una de las actrices favoritas de Pablo. Me despedí de ella en su momento porque siempre le tuve mucho cariño a Lucy, siempre nos amamos profundamente. Desde Chepa Warrington en Adrenalina en adelante. Yo creo que la Lucy siempre me amó porque la Chepa Warrington fue una de las últimas veces que ella le compraron un vestuario específicamente para ese personaje. La llevaron de compras y le compraron un vestuario elegante y tenía chofer y todo eso. Eso para ella era alucinante y yo creo que es la actriz más simpática y más chispeante que me ha tocado conocer en la vida. Además de tener, Lucy además tenía una velocidad como para los textos que era impresionante. Pocas actrices tienen ese respeto por el texto y esa sensación de lo que es un punto, una coma, un punto y coma en un diálogo. Y la Lucy lo tenía. No me despedí de ella personalmente como en ese momento, pero sí le escribí un texto en el Mercurio cuando se murió, un texto que se llamaba Las sonrisas de Lucy, me acuerdo perfecto. Y sí, bueno, yo creo que se fue muy pronto, yo creo que tenía muchísimo más que ofrecerme. Piel Canela, esta teleserie que fue aplastada por Amores de Mercado, ¿qué aprendiste de ese fracaso? Aprendí que uno no tiene que meterse a contar historias que no te interesan. Eso es lo primero que aprendí. Aprendí que no hay que quedarse callado cuando las cosas no te gustan. Aprendí que de pronto también las ganas de trabajar superan la orientación que uno puede tener en algunos proyectos. No, un periodo de profundo aprendizaje, no solo por los resultados en términos de números, sino también por lo como ingrato que fue toda la situación. No fue la experiencia más agradable, en términos profesionales también fue muy frustrante, anímicos también, se sumaron un montón de cosas. Machos fue la primera teleserie producida por Verónica Saquel en Canal 13, tras la gran crisis que sufre el área dramática a comienzos de la década del 2000. En esta producción no existe un jefe de guión. Los tres autores, Coca Gómez, Sebastián Arrau y Pablo Illanes, trabajaron a la par. Fue muy complicado y yo adoro a Seba y a la Coca, pero no era fácil. Salvaje es un emprendimiento pequeño, donde buscamos poner en valor la flora y fauna de Chile, tratando de generar conciencia y conocimiento sobre la misma, tanto a niños como a adultos. Nuestros productos son 100% chilenos, buscando materialidades y proveedores locales. Las figuras articuladas de madera son lo más clásico de la marca. Las pueden ver en nuestro Instagram, @salvaje_cl y o página web www.salvaje.cl.
no era fácil porque no había una cabeza de equipo, como que asumimos roles, primero fui yo, después fue la Coca, después fue Sebastián, o a medida que iba pasando el tiempo, nos íbamos como tomando las riendas por una razón absolutamente metodológica, porque ninguno era jefe de equipo, era como tratar de hacer el proyecto lo mejor posible. Pero sí perdíamos mucho tiempo, sí nos relacionábamos, yo creo, demasiado con los actores, teníamos demasiada relación con los actores y con producción, entonces eso nos hacía perder también tiempo de escritura. Yo he aprendido con el tiempo a valorar mucho el tiempo de escritura. Creo que se pierde muchas horas hombre, hablando siempre de lo mismo, o cimentando el terreno para poder escribir una escaleta, un capítulo. Se tiene mucho miedo a eso, creo yo. No solamente parte de los guionistas, sino también de los ejecutivos, y sobre todo de los ejecutivos. Esa necesidad de reunirse como para hablar de los proyectos, yo creo que también, a veces, no siempre, atenta en contra de los relatos, de las narraciones. Le quita espontaneidad, le quita emoción. ¿Y cuántos capítulos debería tener una teleserie idealmente? Para que sea una joya, 60. 27, 60. Yo creo que con eso yo quedo perfecto. Quedó súper bien. Más es echarle un poco más de agua a la sopa. De 90 también, es que depende de la historia también. Por ejemplo, Perdona Nuestros Pecados, una teleserie que yo creo que podría haber durado 120, 180, no sé. Es más fácil, porque es una saga familiar, tenía otros elementos, se podían sumar personajes, pero cuando son historias, sobre todo policiales, específicamente policiales, cuando se trata de una respuesta que hay que resolver, dónde está Elisa, o quién mató a Patricia, o qué sé yo, es más complejo. Es más complejo porque ahí la verosimilitud se empieza como a arrancar al rato, pero creo que 60 capítulos es una buena cifra como para una teleserie estándar, ¿no? No estoy hablando de Perdona Nuestros Pecados ni probablemente de Verdades Ocultas, pero sí una teleserie más simple, entre comillas, porque creo que no hay historias simples. 60 capítulos está bien. En 2004 te cambias a TVN, y en este año también se inician las teleseries nocturnas con Ídolos. Es que la vi hace poco, la empecé a ver hace poco de nuevo. Es que lo cuento, hace poco, en su momento cuando la vi, me pareció un poco desconcertante, y ahora la vi con otra mirada, me pareció interesante como punto de partida de lo que fue el formato. Uh-huh. Creo que también, de nuevo, una teleserie súper atrevida, súper oscura, mucho más oscura probablemente que las que me tocó hacer a mí más adelante, una narración mucho más cercana a la serie que vemos hoy día. Yo no sé cómo es después Ídolos, no tengo un recuerdo concreto de los capítulos que vinieron, pero sí la partida, el arranque era bien interesante. La verdad es que no sé, siempre he arrancado un poco del final como edulcorado o tan rosa. Yo creo que es por una deformación como profesional, que siempre trato como de intervenir el género melodramático con algo de mi propia cosecha. Eso ha sido siempre igual y conozco otros colegas que también tienen como esa intención de como violar el género de la telenovela y transgredir sus límites de una manera respetuosa dentro del contexto y todo, pero creo que los finales felices también, siempre me acuerdo, cuando veía teleseries cuando era chico, me molestaban mucho los finales, por ejemplo, los matrimonios cuádruples o las guaguas múltiples. Toda esa simultaneidad de felicidades me parecía muy como un simulacro de lo real y no me gustaba, me distanciaba absolutamente del contexto. Por eso yo creo que, pero claro, sin duda también un final feliz bien contado puede ser igual de potente que un final más realista o un final oscuro o sangriento como ha ocurrido también en algunas teleseries. ¿Te gustaría hacer teleseries en comedia? Sí, me gustaría. Lo que pasa es que en la comedia yo creo que más que necesitar un cerebro especial o buenas tallas o personas divertidas, yo creo que tiene un concepto que es la velocidad. Volvemos a lo de la Luz Salgado. La velocidad de la comedia yo creo que es clave y eso es el músculo que hay que entrenar. Pero además de saber escribir comedia, también tenemos que saber dirigir comedia, saber actuar comedia. Yo creo que no es tan sencillo. Me gustaría, creo que es un desafío y sobre todo en estos tiempos, de qué reírnos. Eso es lo más interesante como de responder. ¿Por qué a ti no te gusta hablar de la adaptación que hiciste de Floribella? ¿Lo pasaste muy mal o te aburriste mucho?
No, no es que no me guste hablar de Floribella, me da risa hablar de Floribella, la verdad, porque fue una situación muy extraña, porque teníamos un equipo de lujo, imagínate, Nona Fernández, la Josefina Fernández, Hugo Morales, yo, si mal no recuerdo, éramos nosotros, puede que haya estado la Larisa también, Contreras. Bueno, teníamos un equipo perfecto, íbamos en el capítulo 3 de una teleserie maravillosa, que iba a ser poco menos que iba a parar el metro, y de repente nos dicen, no, ¿saben qué? Este equipo tiene que hacer la adaptación de esta teleserie argentina. Y yo, la verdad es que no, como que no lo dimensioné hasta que empecé a leer los textos de Floribella, que eran, pero repugnantes. O sea, yo no me creo el mejor guionista del mundo, ni soy el mejor escritor sobre la Tierra, pero me preocupo de entregar libretos que sean bien escritos, que tengan cierto sentido y sobre todo no tengan errores ortográficos. Esto era, pero ya, yo soy súper maniático con la ortografía. Es lo único que no perdono de un guionista es que tenga mala ortografía. Yo sé que es un poco formal y externo, pero me parece que es muy matapasiones la mala ortografía. Y estos libretos era deprimente leerlos, de verdad. Y tienen esta cosa también que tienen las tiras argentinas, que entran y salen personajes todo el tiempo. Entonces tú no sabes, adaptarlo era una pesadilla. Después ya le agarramos la mano, pero éramos 4 o 5 personas para adaptar un texto, entonces era bien, bien especial el trabajo. Era rarísimo porque no, a mí me ha costado mucho como asimilar. Yo nunca me subí a un par de esquí en mi vida, nunca. Entonces, para escribir esta historia había que sentir un poco el rollo de la nieve y todo eso, y dije, pucha, se puede escribir Playa Salvaje, que era sobre surfistas, sin subirme nunca a una tabla de surf. Perfectamente puedo hacer esta otra sobre la nieve. Y empezamos a hacerla todo, creo que uno del equipo se había subido a unos esquí y era pésima, era horriblemente mala. Era muy mala porque no conocíamos, tenía cosas bonitas de producción, porque por ejemplo, la primera escena, el primer capítulo, partía con la Ángela Contreras, con Rudolfi, bajando en esquí con unas velas, una cuestión así, de noche, como por una montaña, una cuestión solo en esos tiempos. Pero era todo medio inexplicable, habían personajes como medios místicos, así también, no, era todo. Llegamos al capítulo 2, tampoco alcanzamos a desarrollar mucho, pero al final Floribella la hicimos y yo extrañamente enganché porque había toda una cosa musical con la teleserie, al final terminé cantando las canciones igual de Floribella, de Floribella. ¿Deseas sentir la frescura del agua en la comodidad de tu hogar? Con agua pura, vida nueva. Lo puedes lograr. Obtén agua purificada y consigue hidratarte sin correr riesgos y con un sabor naturalmente delicioso. Para mayor información, más 569-5683-6586 o al Instagram @aguavidanueva purificada. Después de Floribella, esta teleserie infantil, pasas al 2007 con Alguien te mira. Había hecho alguna propuesta en algún momento, algún día vamos a hacer una nocturna, nos va a tocar hacer una nocturna, eso, solamente eso. Pero claro, cuando llegó esta oportunidad era como, ¿qué hacemos? Y justo fue, me acuerdo perfecto, estábamos almorzando con la Kina y en ese tiempo estaba de moda el carnicero de Milwaukee, me parece que era ese carnicero, era un caníbal que se comía a sus víctimas. Y ese era el punto de partida de la historia. Hagamos una teleserie sobre un caníbal que se come a sus víctimas de Santiago de Chile en el presente. O sea, fue como si me dieran un regalo, básicamente. Y creo que todas las teleseries que hice en TVN, más que Donde está Lisa, esa es mi favorita, lejos. ¿Y qué le faltó a Dónde está Lisa para ser tu favorita? No, Donde está Lisa me cambió absolutamente el panorama, imagínate, fue un exitazo y me encanta, le tengo mucho cariño hasta el día de hoy. Sigo corriendo de Donde está Lisa, básicamente, pero Alguien te mira era más corta. Entonces tenía ese componente. Bueno, igual tuvo otras cosas no tan buenas. Al comienzo partimos con mucha dificultad porque no había cierta conciencia. Y todos los primeros capítulos de Alguien te mira tienen unos elementos de comedia que son insoportables, que son Con muy Francisca Inboden como protagonista de la comedia. Y el Claudia Redondo. Ellos dos están súper bien, pero son personajes de otra teleserie. Y eso era porque, claro,
había que empezar como de a poquito con el tema de la violencia, todavía había como inseguridad. Pero claro, a partir del capítulo 20 en adelante, esos personajes se convierten como en personajes más dramáticos, claro, la teleserie se empieza a contar como se debía haber contado desde el comienzo. Pero lo bueno que tenía era que era corta, si tenía 57 capítulos, libreto. Paola Volpato nos contó que cuando supo que la mataban a mitad de la teleserie le dio mucha rabia. ¿Te acuerdas de ese momento? Ella siempre reta, así que pero sí me acuerdo, porque en el fondo eh, también lo que hicimos con esa teleserie fue empezar a trabajar con la idea de las escenas confidenciales. Entonces yo, con la que no nos pusimos de acuerdo, dijimos, bueno, arriba del encabezado de cada escena, cuando se la entreguemos a los actores, vamos a poner escena confidencial, y esas escenas van solamente a los actores que están en la escena. Entonces ahí empezó todo este chisme dentro de los camarines, quién está en esta escena, quién no está en esta escena. Empezaron como a existir también ciertas teorías de quién era el asesino, antes del final, porque se sabía quién era el asesino en la mitad de la teleserie. Entonces, claro, cuando la Paola se enteró que tenía que morir, se enojó muchísimo, pero después se dio cuenta también que era un gran, que la teleserie también tenía este lenguaje que era una suerte de homenaje a las víctimas a medida que iban apareciendo. Y no, súper bien, súper bien. Y además que la interpretación que hizo de su muerte fue, yo lo recordaba hasta el día de hoy como una de las escenas más dolorosas y chocantes de lo que hicimos en ese tiempo. ¿Cómo recuerdas haberla visto como Consuelo Domínguez? Increíble, increíble porque entendió inmediatamente quién era Consuelo, de dónde venía, y además que la Paola yo había hecho recién, o hace poco, en Versus, la Paola Volpato hacía un personaje que era terrible, era como la secretaria de Katina Huberman, era un personajillo, era muy ingrato verla en un personaje así, y sin duda, ella lo hizo increíble, lo cual sirve para llevarla a este personaje de Consuelo. Lo que quiero decir con todo esto en el fondo es que para ella nunca hay personajes pequeños. El personaje siempre está atravesando como estados distintos la Paola. Y en el caso de Consuelo Domínguez, lo más hermoso que tenía era cuando se hacía la dulce. Cuando hablaba con dulzura y cuando era Consuelo Domínguez interpretando a este personaje y actuando hipócritamente frente a su familia, creo que ya daban el clavo con el rol y es increíble, increíble. También la cosa física, el final, todo eso me saco el sombrero por ella. Pablo, el 2010 hace Conde Brolock. ¿Existió algún miedo con esta teleserie que quedara rara quizá, o risible? ¿Sabes qué no? No, porque veníamos de donde Estelice, entonces básicamente había como un cierto triunfalismo sobre lo que podíamos o no podíamos hacer. Y la historia era súper buena, la historia original era muy buena, no era una historia mía, era una historia que le había metido al canal, un equipo, y tuvimos como rienda suelta para hacer muchas locuras, en realidad. Yo creo que de las libertades que he tenido, yo creo que en Conde Brolock fue donde pudimos jugar muchísimo con la época, con los géneros, había de todo en ese teleserie, había de todo tipo no solo de perversiones o de cosas oscuras, sino que también había cierto tipo de vampiros, pudimos jugar con la historia del vampirismo como de una manera más profunda, a lo mejor, teníamos distintas variaciones sobre el tema y eso fue súper entretenido de desarrollar. ¿Y sobre Claudia? Maravillosa, increíble Elena. Era muy entretenido escribirle las escenas porque había cierta teatralidad también en todos los personajes y eso también se agradecía. Bueno, teníamos unos sets que eran alucinantes, había toda una espectacularidad en ese momento en TVN que permitió que esta teleserie también fuera muy visualmente muy atractiva, por lo menos en los primeros capítulos, que es cuando se concentran los recursos más impactantes, pero Claudia llenaba la pantalla en Brolock y tenía, más que esa teleserie, lo que más me gustaba de esa teleserie y el trabajo que logramos era que era imposible de encasillarla. Siam Thai, lo mejor de la comida Thai, llega hasta tu casa en 2 formatos. Puedes pedir delivery normal de viernes a domingo o vivir la experiencia Siam Thai a través de sus cajas y cocinar tus platos favoritos en casa.
Conoce más en @siamtai Chile y en www.siamtai.cl. No te lo puedes perder. No había triángulos, no había una forma como decir, esta es la pareja central romántica. No, porque la pareja central romántica de repente se metía, no sé, con la hermana, con la cuñada. Entonces había como una libertad absoluta como para poder romper estos arquetipos que hay siempre en las teleseries que a mí me parecen muy aburridos, que es como ya, este es el triángulo y esto no se van a topar con estos otros. Entonces de repente esto lo escribe un guionista, esto lo escribe otro guionista. Entonces claro, quedan teleseries muy, a mí me pasa que son historias muy rutinarias. Si tú sabes que después de esta escena va a venir esta otra que va a ser de estos personajes y que van a decir esto y ahí se empieza a ser predecible y yo por lo menos me alejo. Pero a veces es posible hacer estas cosas como más lúdicas. Y en la parte de producción, ¿te gustó, por ejemplo, El pueblo de Santa Bárbara? No, yo creo que el pueblo no quedó tan bueno como la casa del conde. El pueblo, el problema era que no era muy practicable, eran solamente los frontis. Entonces, no, aparte de la iglesia que había ahí, que era parte de la casa, en esa casa yo filmé mi película Baby Shower al mismo tiempo que estaban haciendo Brolo. Entonces, como que conocía muy bien la locación, eh, no era practicable, salvo determinados espacios, no me acuerdo exactamente cuáles, pero la iglesia se podía practicar, pero los otros espacios no. Entonces, no era un real pueblo, era como una ciudad escenográfica muy incipiente, diría. ¿Cómo describían ustedes a Santa Bárbara? Venía descrito, me parece, desde el original que habían ofrecido al canal. No tengo la certeza, pero sí era un pueblo donde habían dos como ejes. Uno el militar, que es el personaje de Marcelo Alonso, y el personaje de Pancho Reyes, que era el que tenía como las lucas. Uh-huh. Y a este dúo llegaba Brolo como el nuevo latifundista de la zona. Pero Santa Bárbara supuestamente era un pueblo muy salvaje, con un clima muy terrible, donde llovía muchísimo. Claro, eso no se vio mucho en pantalla porque era muy difícil de producir y muy difícil de lograr, sobre todo con los efectos especiales, porque todo lo que es sangre era muy complejo en Brolo. Cuando te proponen grabar fuera de Santiago, ¿significa algo especial para ti? Significa algo muy interesante porque puedes apropiarte en México dicen, te da mucho video, que te da mucho video, claro, te da mucho video, te da mucha imagen, es muy apasionante, pero el problema de los viajes o de las producciones con viaje en Chile es que tú tienes 2 viajes solamente, o 3 viajes con suerte, o un número determinado de viajes. Y esos viajes tienen que irse con escenas escritas, leídas, aprobadas para poder grabar. Si tú no llegas a los viajes con las escenas grabadas, es severos problemas. Y es parte, son gajes del oficio, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tú no llegues con tu escena a la idea del viaje. Y en el caso de Témpano teníamos 2 viajes. Y claro, había que trabajar el doble, básicamente. Lo logramos, pero era difícil, era complejo, porque había que, en el fondo, hacer coincidir algunas cosas. De pronto teníamos que escribir escenas fuera de los capítulos, o sea, anticipar ciertas escenas y después insertarlas en los capítulos. Y eso es un trabajo que yo me había acostumbrado a hacer en Adrenalina, mi primera teleserie. Por la enfermedad de un actor, tuve que escribir 3 capítulos entre un capítulo y otro. Por ejemplo, yo en el capítulo 50 y entre el capítulo 29 y 30 tuve que escribir 3 capítulos, congelando toda la historia. O sea, tenía cierta como training con ese tipo de cosas que uno no debería saber cómo hacerlas, porque es lo peor que le puede ocurrir a un guionista. Pero sí, de pronto hay que prepararse para esa experiencia. Pero claro, en el caso de las teleseries con viajes siempre implican más, no sé si más trabajo, pero sí más preparación. El área dramática de TVN está cerrada. Es muy inquietante la sensación. Principalmente porque yo sentía que el trabajo que se había hecho en TVN, desde La Quena hasta todos los que fuimos parte de esas teleseries, era un equipo muy afiatado, era un equipo que se merecía ir teniendo cada vez más posibilidades de manejar otros horarios, o de ampliar las producciones, o de escribir más teleseries, no sé. Y se fue achicando. Se empezó a hacer cada vez más reducido, se empezó a hacer cada vez más acotado todo. Y claro, hasta que se produjo la debacle y fue muy, muy decepcionante, porque es algo que yo, en lo personal,
no pensé que iba a ocurrir. Yo no sabía que estaba pasando todo esto detrás de TVN, donde, claro, hoy día estaba leyendo justamente una entrevista que le hacían a Luis Breul de TVN, que es un analista televisivo muy importante, y claro, él contaba un poco este fenómeno que ocurría mientras nosotros estábamos haciendo Donde está Elisa, en los mismos pasillos prácticamente. Y claro, es complejo, es difícil, porque creo que esa área dramática, como también en su momento la área dramática de Canal 13 en los 80, es parte de nuestra historia de la televisión. Y aunque las personas se muevan de canal, no es lo mismo, no funciona de la misma manera. Se dio también un contexto histórico donde algunas teleseries lograron calar muy hondo en la gente, y creo que no sé si eso sea repetible, no sé si las teleseries van a volver a ser vistas de la misma manera como se veían en ese momento. La verdad es que como guionista siempre he tenido mucho cariño por las personas más que por los canales. Ya. Me cuesta hacer como... soy muy camiseteado con los proyectos y con los equipos, pero con las instituciones tengo ciertos reparos, salvo contadas excepciones, pero me cuesta. Con los equipos sí, con los proyectos también, soy súper camiseteado, hasta con Floribella me camiseteé en su momento. Pero no, en ese momento no me dio tanta pena, porque en Reserva de Familia todavía no era el desastre. Se volía algo como más, un poco terrible, pero yo me iba a hacer una teleserie de Telemundo, entonces también tenía la cabeza puesta en otra cosa. Y el momento sí, cuando se empezó cuando se va la quena, yo creo que es el momento donde uno se da cuenta, esto no pinta para bien. La llegada de Reinaldo Suárez, interpretado por Mario Orton, el nuevo párroco de Villa Ruiseñor, generará más de un dolor de cabeza a Armando Quiroga, a cargo del destacado actor Álvaro Rudolphy, el hombre más rico y poderoso de la región del Maule. Así comienza Perdona Nuestros Pecados, teleserie creada por Pablo Illanes y producida por Mega en 2 temporadas. Lo que pasa es que yo volví de Estados Unidos, me contrataron de Mega, y empecé con el desarrollo de Perdona Nuestros Pecados, que fue bastante largo, porque sabíamos que era una teleserie como, no larga en términos de capítulos, pero sí más saga, más tipo histórica. Entonces había mucho que investigar, había mucho que conocer, y claro, vimos muchas películas, leímos muchos libros. El Opción a Pájaro siempre ha sido como una de mis novelas favoritas. Pero más que El Opción a Pájaro, yo creo que Casa de Campo tiene más que ver con Perdona Nuestros Pecados. Que hay una atmósfera donosiana, que por ahí la comentó Álvaro Bizama en su crítica, y por eso yo creo que quedó la idea como de Donoso como uno de los referentes de Perdona Nuestros Pecados. Uh-huh. Sí hay un que es parecido al que retrata Donoso, particularmente en Casa de Campo y en El Opción a Pájaro, y también por ahí me contaron la otra vez que había cierta relación entre el prostíbulo del Lugar Sin Límites y la casona de Perdona Nuestros Pecados. Yo creo que los prostíbulos y las casas de remolienda de la literatura y del cine chileno son súper extrapolables unas con otras, y en el caso de Donoso siempre son más o menos parecidas. Entonces es un honor la relación de todas maneras. Pero sí, una teleserie que tiene muchas referencias. En realidad habíamos diseñado la teleserie en 3 actos, y teníamos como la posibilidad de contarla de la manera como se planteó desde un comienzo. En otro caso, como el de Machos, por ejemplo, yo no me parecía tan cómodo. Fue mucho más complejo el alargue de Machos, que mucho más difícil. No es que me acomode las teleseries de XL. Este en particular no me molestó tanto. No es que me acomode. Uh-huh. Y nada, yo estoy muy contento con la historia. Tengo el equipo con el que estamos trabajando es espectacular. Es una historia muy intensa, muy recargada. Tiene unos personajes entrañables, para bien y para mal. Creo que se vislumbra bastante buena la teleserie. Hemos grabado muy poco, se tuvo que parar por la pandemia, y no estoy seguro de cuándo se va a retomar. Sé que los actores siguen leyendo y siguen trabajando. Nosotros seguimos escribiendo, vamos a terminar muy pronto. Vamos a terminar, yo creo que de aquí a agosto aproximadamente. Nada, es una teleserie bien interesante. ¿Con quién trabajas con los guiones? En los guiones, con la José Fernández, con Mauricio López, con Fernanda Lema y con Simón Soto. Impacto en el Rostro Podcast,
es una invitación a recordar las teleseries, esas que las daban a las 8 y que veíamos a la hora de 11 con la familia. Mientras comíamos nuestro pan tostado con mantequilla, nos reíamos con el chamorro, disfrutábamos viendo Dalcahue, Humberstone o empatizábamos con Ariel Mercader. ¿También las recuerdas con cariño? Entonces acomódate y disfruta de este recorrido junto a Jorge Peña y sus invitados en Impacto en el Rostro.